Bueno, aquí van entrando más personas, ¿sí? Un segundo mientras las personas van entrando. Entonces, digamos que los parásitos a nivel mundial no tienen tanta relevancia, principalmente porque los parásitos es una enfermedad tropical. De hecho, el libro pues, de Murray, que es donde se saca casi todo lo de microbiología, pues ellos siempre se refieren a enfermedades tropicales, a enfermedades del tercer mundo, pero digamos que para nosotros sí es algo con lo que nos encontramos comúnmente, pues porque nosotros somos el tercer mundo. Entonces, digamos que a la gente en general o al mundo en general, lo que son las potencias como Estados Unidos, Europa, digamos que poco le importan los parásitos. Algunos de estos son inclusive enfermedades negligenciadas, se llaman, enfermedades olvidadas, que a pesar de que infecta un gran número de personas, pues no se movilizan ni políticas, ni farmacéuticas, ni se movilizan muchos recursos en base a eso. Sin embargo, digamos que esto ha venido tomando cada vez más relevancia, primero por cuestiones del calentamiento global, que están cambiando las formas como están apareciendo las enfermedades parasitarias, enfermedades que antes, por ejemplo, en Estados Unidos no tenían, pues ahora ya se están empezando a presentar precisamente por el calentamiento global. Por ejemplo, en Estados Unidos nunca sabían qué era tener un dengue. Hoy en día sabemos que algunas regiones de Miami o California están teniendo dengue, ¿cierto? Y así está pasando con muchos de estos parásitos. Y también tiene importancia porque digamos que muchos sobre todo personal médico de los países del primer mundo, generalmente hacen algunas misiones a Europa o a África. Ustedes yo creo que han escuchado eso de Médicos Sin Fronteras. Pues muchos de ellos van a África y estos médicos pues tienen que estar preparados para entender que hay una serie de enfermedades que son tropicales, ¿cierto? Digamos que para ellos no es común porque ellos tienen un buen servicio de agua potable, tienen un buen servicio de sanidad y muchos de esos parásitos, pues cuando son enfermedades asociadas a enfermedades diarreicas, pues generalmente no están presentes. Pero digamos que ha tenido fuerza o ha llamado la atención precisamente por número de muertes que tenemos al año. Aquí tenemos algunas de las enfermedades parasitarias de gran importancia. Yo creo que la más importante a nivel mundial es la malaria, ¿cierto? Donde la mayoría de estas muertes pues se ven en África y pues poco se ha importado la gente con mejorar esta situación, ¿cierto? Eso es una realidad. La malaria, pues obviamente ustedes saben que también está presente en Colombia, en algunas regiones del Pacífico específicamente, ¿cierto? Algunas filariasis también están presentes con número infectado. Leishmania, aquí en Colombia también tenemos Leishmania, tenemos 59.000 muertes a nivel anual, ¿cierto? Y otra serie de infecciones, llama mucho la atención las infecciones por Ascaris lumbricoides, y si bien no genera tantas muertes, es un número de infectados grandes. Esto quiere decir, o habla un poco también de las condiciones de salubridad en las que se vive en el mundo, ¿cierto? Muchas de esas transmisiones, como vamos a ver, la mayoría son fecal-oral, a no ser pues que sean transmitidas por un vector, que es en el caso de la malaria o la leishmaniasis, ¿cierto? Que necesita un vector, un artrópodo que se encargue de hacer el proceso infeccioso, o en el caso de la tripanomacosis, todas estas enfermedades tienen en común que tienen un vector, pero nosotros tenemos también unas enfermedades fecal oral que muestran también, digamos, esa falta de salubridad que hay en nuestros países, principalmente en el tercer mundo. Entonces, los parásitos, digamos, son clasificados en tres grandes reinos. ¿Me escuchan, cierto, Paula? Hola, hola. Sí, profe. Ah, bueno, los parásitos son clasificados, ¿cierto? En tres grandes reinos, primero que son del reino eucariota, ¿sí? Vimos otros del reino eucariota, como era el reino fungi, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada, y ya vimos los virus, que definitivamente pues, no hace parte de ninguno de estos reinos, ¿cierto? Y vimos los procariotas, que eran las bacterias. Ahora vimos que entonces aquí tenemos tres grandes reinos de los eucariotas. Tenemos el reino de los protozoarios, entonces tenemos una serie de parásitos tipo protozoario, que por lo generalmente son parásitos unicelulares, son parásitos que algunos de ellos pueden tener flagelo. Recuerden que el flagelo es un órgano, una organela que le ayuda al movimiento del microorganismo. Sí, estos cuando son protozoarios generalmente se alimentan por absorción
de los alimentos, o algunos, como las amebas, pueden hacer una, digamos, fagocitosis o pignocitosis, ¿sí? También tenemos el reino animalia, o sea, tenemos animales que nos infectan a nosotros siendo animales, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el metozoa, donde están casi que la mayoría de los platelmintos o de los gusanos propiamente, que ya los iremos a ver, ¿cierto? Algunos de estos gusanos, algunos gusanos que nos infectan, que son gusanos que pueden ser tipo redondos o tipo planos, ¿cierto? Y otros que hacen parte de la Stramenopeila, que es propiamente, en el pasado se pensaban que eran unos hongos, pero pues digamos que ya sabemos que hace parte de los parásitos, ¿cierto? Entre ellos, pues digamos que los protozoarios y los metozoas son bien, bien conocidos en este mundo de los parásitos. Digamos que en el pasado muchos de estos parásitos eran clasificados más bien como en sus aspectos como morfológicos, ¿no? En base a su tamaño, en base a las características que a nivel morfológicas, el parentesco que tiene uno con el otro, ¿cierto? Pero digamos que hoy ha avanzado mucho todas las técnicas de biología molecular, ADN, y la tendencia hoy en día en los microorganismos es irlos organizando en base a su ADN, ¿cierto? Entonces, en base a su ADN, su RNA ribosomal, ya sabemos que esto es una serie de células que hacen parte del reino eucariota, ¿cierto? Entonces podemos utilizar el RNA ribosomal y a partir de eso clasificarlo, ¿sí? Algunos, digamos, ejemplos, entonces, que podemos tener en uno de estos tres tipos de clasificación. Unos, pues, los más conocidos son los protozoarios, ¿cierto? Donde muchos de estos generan esas diarreas por mecanismos de infección fecal-oral. Tenemos, por ejemplo, algunos flagelados, que son, por ejemplo, la yardia que es un flagelado que se encuentra mucho en los niños, en los jardines, principalmente porque en los niños pues, la limpieza de las manos y el conglomerado cuando están jugando, muchos de esos no tienen unas buenas prácticas de aseo y generalmente pues tienden a infectarse por Giardia. Otros protozoarios interesantes es Naegleria. Naegleria no es una ameba que sea común encontrarla, se encuentra en algunos lagos que tienen, digamos, temperaturas altas, o sea que Naegleria tiene esa capacidad de resistir, digamos, a las altas temperaturas, y si bien son poquísimos casos que se dan por Naegleria, cuando se dan es mortal porque Naegleria entra, digamos, a través de las fosas nasales y tiene un tropismo por el tejido del sistema nervioso central, entonces Naegleria se le llama la ameba que come cerebro, ¿cierto? Es una ameba que ha llamado bastante la atención de Naegleria. Entonces, son poquísimos casos, pero pues para que ustedes entiendan que muchos de esos parásitos, al igual que cuando hablábamos de los virus, pues tienen tropismo por algunos tejidos. O sea, el hecho que el parásito se ubique en el intestino es porque tiene tropismo por el intestino, otros se van a ubicar en algunos tejidos, otros tienen tropismo por el sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa importante en los parásitos. Otros tipos de protozoarios que ustedes han escuchado es Leishmania, el panosoma también, que es transmitido por un vector que es el famoso pito, ¿cierto? Otras amebas como Acanthamoeba y una muy famosa que es Entamoeba histolítica. ¿Sí? Entamoeba histolítica es la que genera generalmente unas disenterías diarreicas, ¿cierto? Una diarrea que generalmente es con moco, que puede tener un poco de sangrado, es una diarrea que generalmente tiene, digamos, dolor, se genera dolor al peristáltico. Y la entamoeba, cuando hablamos de la entamoeba, por aquí sigue llegando gente. Y cuando hablamos de la entamoeba histolítica, tiene un factor, digamos, importante, es que si bien es una ameba que está en el intestino, tiene una serie de enzimas que le permiten migrar, por así decirlo, al hígado, ¿cierto? Y puede producir una hepatitis. Normalmente se conoce como hepatitis amebiana y literalmente destruye el tejido hepático, ¿cierto? Generalmente en esos casos lo que se hace es una biopsia para ubicar el parásito y se realiza el tratamiento, ¿sí? De este reino es Transmenopilia, digamos que el más conocido es Blastocystis. Blastocystis normalmente, digamos, está en las personas
como asintomático, es un parásito que lo encontramos como asintomático, pero puede generar enfermedad sobre todo en los pacientes VIH positivo. Entonces, muchos de esos parásitos que generalmente eran asintomáticos en los pacientes, pues empezaron a aparecer y a llamar mucho la atención, porque ya muchos de esos parásitos que eran asintomáticos en personas inmunocompetentes, en los pacientes VIH vemos diarreas. Entonces, es normal que el paciente, cuando esté iniciando el proceso de VIH, tiene diarreas constantes. Él siempre va al baño, siempre tiene diarrea, y muchas de estas es por causa de algunos de ellos, entre ellos por blastocisis o otros parásitos que seguramente eran asintomáticos, pero al momento de tener el cambio de inmunidad, tener el VIH, generan diarrea. Y en el reino animalia, ¿cierto? Nosotros tenemos muchos de estos que son los gusanos en sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, disculpe una pregunta, ¿por qué se produce entonces la hepatitis? ¿El por qué? ¿El por qué? Porque la meba viaja, por así decirlo, se transporta, ¿cierto? Tiene tropismo para el hígado, está en el intestino, tiene capacidad, tiene unas enzimas que destruyen el epitelio, permiten destruir el epitelio, y tiene la capacidad de pasar del intestino al hígado. Y él, efectivamente, la meba en el hígado libera una serie de enzimas proteicas que digieren literalmente el tejido y se genera una destrucción del tejido hepático, ¿sí? Esa famosa, Profe, y si dime. uno se vacuna y todavía, digamos, cuando se toma los anticuerpos, sale todavía que uno tiene, digamos, ese parásito, esa enfermedad. Entonces, claro, digamos que cuando ustedes se vacunan, muy importante la Sí. pregunta, cuando ustedes se vacunan, ustedes se están vacunando para un tipo de hepatitis que es hepatitis virales, que son la hepatitis, generalmente la hepatitis B, ¿cierto? Con la que uno se Mm, vacuna, ¿cierto? Uno se sí. vacuna también contra hepatitis A, también puede tener vacuna contra la A, pero es una hepatitis que es viral. Aquí, como eso es un parásito, no existe, digamos, por así decirlo, una Ah, vacuna contra este parásito, ¿cierto? Mucho más agresivo. Entonces, digamos que la prevención es fundamental y es un parásito en el caso de la entamoeba histolítica que se transmite a través de la materia fecal. Muchos de estos, cuando estemos hablando de parásitos intestinales, son parásitos que se transmiten a través de la materia fecal. No es que uno literalmente se tenga que comer un pedazo de materia fecal, no, esos son microscópicos, pedazos microscópicos ya serán necesarios para hacer la transmisión. Un ejemplo, por ejemplo, muchachos, hace un tiempo se hicieron un estudio y se encontró que los billetes, algunos billetes podrían tener huevos, ¿cierto?, de parásitos. Entonces, siempre que estén cogiendo billetes, por favor, hacerle el lavado de manos. Muchas personas cuando van al baño, ¿cierto?, y tienen las uñas largas, pues puede quedar materia fecal microscópica en las uñas y de esa forma transmitirlo o pasarlo a través de los alimentos. Entonces, por eso es importante pues, que las personas cuando van al baño siempre el lavado de manos. Entonces, del reino animal tenemos unos parásitos, ya no estamos hablando de protozoarios, sino propiamente parásitos, y estos parásitos tipo nemátodos que son multicelulares, la característica de los protozoarios que son unicelulares, estos son multicelulares, ¿cierto? Nosotros podemos tener unos parásitos que son redondos, como por ejemplo el Ascaris lumbricoides, que es un parásito redondo, y otros que son parásitos planos, ¿cierto? Que llaman los platelmitos, como por ejemplo uno que ustedes han escuchado mucho por acá, más gente, uno que ustedes han escuchado mucho que es la famosa tenia, ¿cierto? Que también es productora de lo que llamamos el neurocisticercosis, ¿cierto? O la cisticercosis. Y también dentro de los parásitos, no lo vamos a tocar hoy aquí, existen también los artrópodos. Digamos que algunas personas clasifican los artrópodos como algunas arañas, algunos insectos, pues obviamente dentro de los parásitos que nos pueden llegar a infectar, pero no va a ser tomado en este momento. Entonces, algunos ejemplos de protozoarios, ¿cierto? Estamos hablando, son células unicelulares que pueden hacer algunos una pignocitosis o simplemente tomar los nutrientes por difusión,
Entonces, muchos de estos van hasta los que están cuando están en el intestino, porque tenemos protozoarios, pues como la malaria que está ya propiamente en glóbulos rojos, o leishmania que está propiamente en macrófagos, ¿cierto? Pero digamos que los que son intestinales, pues van a tomar nuestros nutrientes, ¿sí? Todos los nutrientes, todo lo que comemos, ellos se van a alimentar de nosotros, pues por eso decimos que son parásitos, ¿cierto? Entonces tenemos amebas, esta es la famosa entamoeba histolítica, ¿cierto? Entonces no es normal que alguien tenga entamoeba histolítica, ¿sí? Porque generalmente es altamente patógena. Entonces, aquí van llegando más, un segundo. Más gente. Profe, una preguntita. Sí, dime. El toxoplasma es un protozoo, si no estoy mal. Y Sí, eso que lo también. hace a él como tan grave de que aunque ya haya pasado la infección, quede en la sangre. Ciertas como cápsulas, tengo entendido. Sí, ahora vamos a hablar un poco de eso. Digamos que al final de la clase íbamos a hablar. Muchos de estos parásitos han aprendido a modular el sistema inmune. Entonces, eso lo íbamos a dejar para el final. Entonces, digamos que muchos, por ejemplo, malaria, leishmania, toxoplasma, muchos aprenden a evadir el sistema inmune. Entonces, hacen una serie como de trampas para evadir el sistema inmune. Entonces, recuerden que si uno se pone a pensar como el punto de vista evolutivo, uno ya no está tratando más con una bacteria ni con un virus, no estamos tratando con un animal, ¿sí? Es un protozoorio, pero eso es un animal. Entonces, la complejidad de un protozoorio pues, es mucho mayor que de una bacteria. Entonces, claro, ellos aprendieron a modular bien el sistema inmune y a escapar, a formar quistes. Por ejemplo, el hecho de que yo forme un quiste, evito que el sistema inmune me ataque, ¿cierto? Entonces, vamos a ver eso un poco como al final de esto. Tenemos aquí, por ejemplo, las amebas, pues entamoeba histolítica que hace parte de las amebas. Tenemos otros protozoarios que son los apicomplexos, que se llaman o entran del grupo de los apicomplexos porque tienen estos famosos anillos polares, que es una forma que le permite entrar a las células. Generalmente los apicomplexos son intracelulares obligatorios, ¿sí? Tenemos otro grupo que es el ciliofora, ¿cierto? Que tiene cilios. Este es un ejemplo de un parásito protozoario que se llama el Balantidium coli. Y si ustedes lo ven, aquí está lleno de cilios, ¿cierto? También hace infección fecal oral, está generalmente en el intestino de los cerdos. Personas que manipulan con cerdos pueden infectarse por Balantidium coli, ¿cierto? Y el otro que decíamos que generalmente puede estar asintomático en muchas personas, que es que hace parte de los Stramenopidia, que es principalmente blastocisis. Cuando ya una persona tiene diarrea por blastocisis, por este tipo de protozoarios, porque uno tiene que sospechar que es un paciente tipo VIH. Entonces, de los protozoarios tenemos algunos ejemplos, como las amebas. Entonces, digamos que dentro de las amebas son unicelulares, la reproducción es por fisión binaria, ¿cierto? La forma que ellos se mueven son pseudópodos o falsos pies, como que se va estirando, ¿cierto? Y se va moviendo a partir de esos movimientos que va haciendo. Ella se va estirando y se recoge, entonces es una forma como ella hace el movimiento. La mayoría de estos protozoarios, y sobre todo si son protozoarios intestinales, son anaerobios facultativos, o sea, ¿qué quiere decir? Pues que ellos tienen la capacidad de vivir casi que en anaerobiosis, porque recuerden que en el intestino generalmente no tiene oxígeno, ¿sí? La luz del intestino generalmente es anaerobia, y lo que tenemos es una serie de gases, pero oxígeno ahí no llega por lo general. Entonces, por eso casi que todos los que están en el intestino son anaerobios facultativos. Algunos flagelados, ¿cierto? Que los hablamos, también hacen por fisión binaria. El movimiento obviamente es por flagelos. Los ciliados, pues el movimiento es ciliado, ellos tienen como hacer estos movimientos como circulares, ¿cierto? Y estos esporozoas, que muchos de estos son intracelulares. Esto con respecto a los protozoarios. Pero ya tenemos unos que ya son propiamente esos, por así decir, los gusanos que nos pueden infectar, que hacen parte también de este reino ya animalia, ¿cierto? Y tenemos aquí los que son nematodos, ¿cierto? Tipos nemaltomitos. Y tenemos los otros que son platemiltos. Generalmente estos nematodos lo que se refieren es que son gusanos redondos. Si ustedes los ven, esto es un ascaris, ¿sí? Ascaris lumbricoide. Generalmente la forma de infección es que ellos
el paciente o la persona que está infectada libera un huevo, ese huevo en el suelo se embriona y la persona se infecta con esos huevos embrionarios. Obviamente, ¿dónde están los huevos? En materia fecal, lo mismo. Todos estos, cuando está hablando que sean de origen intestinales, porque siempre la infección es en materia fecal. Y tenemos algunos parásitos tipo platenitos, que son estos parásitos planos, que uno de los más conocidos que tenemos es la famosa tenia, ¿cierto? La tenia que puede estar tanto en los cerdos, ¿cierto? Como en algunos, como en el ganado vacuno, ¿sí? Entonces estos digamos que son unos representantes o exponentes que tenemos aquí. Dentro de los animales también tenemos esos artrópodos, pero no vamos a entrar en detalle. Un ejemplo, por ejemplo, de estos platenitos, ¿alguien de ustedes ha tenido un perro infectado con tenia? ¿Ustedes han visto? ¿Alguien ha tenido un perro infectado con tenia? Generalmente, cuando ustedes, o si a alguien le ha pasado, el perro cuando está infectado con tenia, digamos, el parásito generalmente tiene, por así decirlo, esta parte que es el cisticerco, que es la parte, digamos, como decir, la cabeza, que generalmente tiene unas ventosas, como unas chupas que se pegan al intestino, y un escole como unos ganchos, y a partir de eso va generando todo su cuerpo. Esos perros generalmente liberan parte del cuerpo, que es esto, que son los proglótides. Entonces, en materia fecal uno puede ver estas proglótides. Y también en la materia fecal se liberan los huevos. Esos huevos son los que son finalmente infectantes. ¿Cómo sucede este ciclo? Generalmente ese huevo que viene en la materia fecal, digamos, el cerdo se lo come, cerdos que están al aire libre y donde hay letrinas cercas. Entonces esos cerdos se comen estos huevos y se genera el cisticerco. Y generalmente, digamos, la infección intestinal o la infección que se da en el intestino por tenia es porque nosotros comemos carne mal cocida porcina. Entonces, cuando tenemos este cisticerco y la carne de cerdo no está bien cocida, podemos hacer la infección intestinal. Ahora, ¿cómo hace uno el neurocisticercosis? O sea, ¿cómo hace uno la lesión neurológica, que es la que les estoy mostrando acá? Es cuando directamente la persona que está infectada, ¿cierto? Libera los huevos y otra persona o él mismo, él puede hacer una cosa que se llama reinfección, él mismo se infecta con materia fecal, o sea, la persona come directamente la materia fecal, ¿sí? Y esta materia fecal, ahí sí se va a formar el cisticerco. Entonces, cuando él come directamente la materia fecal, este cisticerco tiene tropismo por el sistema nervioso central y se puede ir al cerebro. Pero pues no necesariamente uno puede tener cisticerco ocular o cisticerco muscular, ¿cierto? Pero digamos que el que más conocemos es el que se va al sistema nervioso central. Entonces, lo más común, digamos, que puede pasar es la infección, digamos, intestinal, cuando nosotros no cocemos, no hacemos el cocimiento bien de la carne de cerdo, ¿sí? Entonces, no es que por la carne de cerdo nosotros nos vaya a dar el cisticerco, no es en la carne de cerdo, es en la materia fecal de los que están infectados. Lo que pasa es que si yo me como, a ver, si yo me como esta carne de cerdo y me da la forma intestinal, es muy probable que yo pueda hacer la reinfección si yo no me lavo las manos y si yo yo mismo me ingiero estos huevos, puede hacer el neurocisticercosis, que es el que ya conocemos, ¿cierto? Algunos factores de riesgo, o sea, qué hace que la patogenicidad de los parásitos, ¿cierto? Entonces, generalmente va a depender mucho de la dosis infectiva, o sea, cuántos parásitos yo me esté ingiriendo. No es lo mismo yo simplemente que me tragué un quiste a que me tragué 1000 quistes de algún parásito, ¿cierto? Entonces, los parásitos en la forma infectante fecal oral generalmente es por huevos o generalmente es por quistes, ¿cierto? En la mayoría de los casos de los protozoarios, de los que hablamos que eran protozoarios, ellos, digamos, en el intestino tienen una forma de trofozoito, pero cuando salen del intestino forman una cosa que se llama quiste, que es una forma más resistente del parásito y son generalmente esas formas infectivas. También la patogenicidad va a depender de dónde esté, pues una cosa es yo tener una entamoeba histolítica en el intestino y otras cosas es yo tenerlo en el hígado, otra cosa es yo tener tenia o el cisticerco
en algún músculo y otra cosa es tenerlo en el cerebro. Entonces tiene que ver también con procesos de adhesión, replicación, ¿cierto? El tejido o el daño que yo estoy haciendo propiamente en el tejido. Muchos de estos parásitos intestinales tienen unos ciclos un poco complejos. Uno pensaría que uno ingiere el huevo de una se va al intestino y ya. No, ahora hay algunos que hacen un camino todo complejo y es que el huevo llega al intestino, el intestino, digamos, se libera la larva, en el intestino la larva atraviesa el intestino, se va hasta el pulmón, después del pulmón y vuelve otra vez al intestino. O sea, hay unos ciclos que son un poco, digamos, complejos, ¿cierto? No son tan sencillos como uno pensaría. Entonces, ¿cuáles son las formas por las cuales yo me puedo infectar en muchos de estos parásitos? Pues digamos, la ingestión es una de las principales para todos esos casos de parásitos intestinales. En el caso de la famosa Giardia, que puede ser entonces también a través de estos quistes de Giardia, que era forma resistente, en Tamoeba también forma quiste, ¿cierto? Los huevos de los cestos o los nematodos. Las otras formas que son la mordedura de un artrópodo, que ya propiamente me inyecta el parásito, en el caso de la malaria, ¿cierto? Que es un protozoario, o la leishmania, ¿cierto? Que es en el caso de una mosca, o los tripanosomas, que es dado por ese artrópodo que es el famoso pito, ¿cierto? El toxoplasma, que tiene un componente interesante que puede hacer penetración transplacentaria, entonces digamos el riesgo es muy grande cuando el niño nace y si la madre tiene toxoplasma gondii, por eso digamos es importantísimo siempre ver los anticuerpos, los títulos de los anticuerpos de la persona para saber si está pasando por un toxoplasma activo o si no está pasando por un toxoplasma activo. Hay mucho riesgo, por ejemplo, en las madres que no tienen anticuerpos contra toxoplasma, que quieren decir que nunca han tenido o nunca han estado en contacto con el toxoplasma, ¿cierto? Y si de pronto le llega a dar la primoinfección estando embarazada, el riesgo es muy grande de que el toxoplasma pueda hacer la penetración transplacentaria. Entonces, tiene menos riesgo la persona que ya estuvo, por decirlo, expuesta a toxoplasma. El toxoplasma, pues les recuerdo, está bien presente en los gatos, ¿cierto? Entonces, el intestino de los gatos puede estar presente en toxoplasma y es muy común que nosotros tengamos anticuerpos contra toxoplasma gondii, pero el riesgo es sobre todo para los niños cuando nacen hacer esas formas en las cuales toxoplasma tiene tropismo por el sistema nervioso central. Algunos niños cuando nacen con toxoplasma pueden generar también las formas oculares del toxoplasma, la infección ocular que se pueden dar. Y hay algunos tipos de gusanos, por así decirlo, ¿cierto? Del tipo Strongyloides, que ellos están en la tierra, generalmente sucede mucho en campesinos que no utilizan botas o no utilizan zapatos, y literalmente el parásito entra entre el medio de los dedos y el parásito entra en el pie, generalmente se va por los ganglios por toda la parte linfática y a partir de la parte linfática vuelve otra vez al intestino. Pero pues algunos de estos parásitos pueden, digamos, quedar atrapados en medio del ciclo y quedar aquí en el pie. Aquí estamos viendo, por ejemplo, uno de estos parásitos tipo strongyloides en el pie. Entonces, digamos, son formas, hay una serie de formas muy diversas por las cuales yo me puedo infectar, ¿cierto? ¿Cómo es el daño de estos parásitos? Hay uno, por ejemplo, muy interesante que es esto. Miren, este es Ascaris. Este Ascaris puede crecer tanto en el intestino, pueden haber tantos que esto puede ser una masa, una bola. Y hay personas que hace poco se operó una persona que pensaron que era un tumor que tenía en el intestino estaba súper grande, cuando lo fueron a abrir era una bola literal de Ascaris, ¿cierto? Entonces, Ascaris, por ejemplo, puede hacer una bola en el intestino y hacer un bloqueo, una obstrucción del órgano, y eso pues es extremadamente dañino. ¿Qué tienen los parásitos? Pues que pueden generar daño. Tienen una serie de enzimas, muchos de esos parásitos cuando están en el intestino liberan enzimas que dañan el epitelio intestinal, muchos de ellos como por ejemplo la entamoeba libera enzimas que le permiten, digamos, atravesar el intestino y irse Profe, directamente hacia el hígado. ¿Sí? y cuando tiene esas escariosis, pues, o sea, ¿a qué llega que prácticamente cuando les produce como émesis, también botes ascariosis por medio del vómito? Dime. Sí, claro, porque hay unos ciclos, a ver, hay unos ciclos
en los cuales el parásito puede estar también en el pulmón, ojo con eso. Entonces se pueden quedar también en algunas formas como en el pulmón, ¿cierto? Y en algunas situaciones, dependiendo de la inflamación, pues también se pueden liberar de esa forma, ¿cierto? Pero esas son unas formas ya más graves, las que se está proponiendo ahí, ¿cierto? Digamos que lo común o cuando sucede en el tema de Ascaris, por ejemplo, es la liberación principalmente de los huevos. En el caso tal de lo que son las diarreas, liberan estos huevos y esos huevos después embrionan y eso termina siendo infectivo, ¿cierto? También tenemos unas toxinas que son liberadas propiamente por los parásitos y estas endotoxinas pues, generan inflamación. Algunos como Plasmodium, por ejemplo, libera toda esta parte que tiene que ver con la inflamación. Y la migración, les decía, muchos de esos parásitos tienen ciclos complejos. Hay algunos que tienen que pasar por el pulmón y algunos que, pues, digamos, pasan por el pulmón, pero ya después vuelven otra vez al intestino, ¿cierto? Y muchos se pueden quedar en el pulmón y en el pulmón generan unas inflamaciones graves o muy severas o algunas inflamaciones que pueden ser de tipo alérgico. Entonces, por eso muchos de estos parásitos pueden generar procesos alérgicos o inclusive procesos de autoinmunidad. Entonces, no sé si ustedes van a ver inmunología, pero algunos tipos de reacciones que pueden generar los parásitos son tipo reacciones anafilácticas, tipo 1, que es una reacción tipo alérgica, otras pueden ser reacciones tipo 2, en las cuales yo puedo generar anticuerpos propiamente con el tejido que está infectado con el parásito y de esa forma hacer un daño directo al tejido. Otras que en el caso de malaria yo puedo generar inmunocomplejo, o sea, que el antígeno está suelto, no es un antígeno que está adherido a una superficie, sino que está suelto y se puede depositar sobre el glomérulo y de esa forma hacer un daño glomerular, ¿cierto? Y lo otro es que tenemos el tipo 4, que es un daño celular, que ya es propiamente una respuesta celular contra el tejido, que se da mucho en los casos de leishmaniasis. ¿Me colaboran con el micrófono? ¿Alguien tiene un micrófono ahí abierto? Ya estamos terminando. Bueno, y ahora, ¿por qué los parásitos son como tan exitosos, cierto? Alguien me decía como, mire, ¿por qué ellos pueden estar tanto tiempo en el cuerpo, cierto? Porque muchos de ellos, digamos, aprenden a vivir muy bien el sistema inmune. Digamos que ellos tienen una serie de situaciones que le permiten escapar del sistema inmune. Una muy interesante es la que se llama la variación antigénica, o sea, estos antígenos que están en la superficie del parásito, él los cambia. Recuerden que el sistema inmune lo que hace es que reconoce estos antígenos y de esa forma monta la respuesta frente a ese antígeno. Pero si el parásito, como el Plasmodium, que es un típico caso, todo el tiempo me está cambiando esos antígenos, pues cuando el sistema inmune me hizo una respuesta contra A, Plasmodium ya se llama B. Cuando hago una respuesta contra B, Plasmodium ya es C. Entonces esos antígenos de superficie están cambiando normalmente. Otra forma como los parásitos pueden, digamos, escapar, es lo que hace, es una cosa que se llama el mimetismo molecular. Pueden generar, por así decirlo, unos antígenos muy parecidos a los que hay en el cuerpo, ¿cierto? Entonces no se monta una respuesta inmune porque el sistema inmune entiende como si ese parásito fuera parte del cuerpo y eso se llama mimetismo molecular. Y otros, como los tripanosomas, pueden enmascarar el antígeno, es como que se cubre de otra parte del tejido humano para evitar que el sistema inmune lo ataque. Y tal vez una de las más interesantes, como alguien me decía, tiene que ver con el toxoplasma, es porque generalmente hacen infecciones intracelulares. Entonces, el toxoplasma, por ejemplo, es muy exitoso para escapar del sistema inmune porque él inhibe la fagocitosis. Entonces, él les puede estar al interior de un macrófago, por ejemplo, y puede inhibir la fagocitosis o la unión del fagolisosoma de forma tal que no destruye a toxoplasma, entonces puede estar feliz dentro de una célula intracelular. Por ejemplo, Plasmodium, pues que está principalmente dentro de los glóbulos rojos, ya lo decíamos en algunos casos de leishmania, entre macrófagos, ¿cierto? Entonces, pues definitivamente muchos de estos parásitos que son intracelular terminan escapando del sistema inmune porque están dentro de la célula, pero la célula tampoco está pudiendo hacer como el daño por el fagolisosoma y de esa forma ellos consiguen persistir, ¿cierto? Y hay algunos otros que pueden dar propiamente inmunosupresión. Entonces, hay algunos que pueden liberar algunas moléculas que pueden generar procesos de inmunosupresión en el sistema inmune.
en el caso de Plasmodium o en el caso de esquistosomas, que pueden, por ejemplo, degradar las inmunoglobulinas, los anticuerpos, ¿cierto? Enzimas que degradan. Entonces, los parásitos han sido muy, muy exitosos, han venido, digamos, evolucionando muy bien con nosotros, tanto que nosotros, en este momento más de uno debe tener parásitos en el intestino y son totalmente, digamos, en algunos casos asintomáticos por el tema de la evolución que se ha venido dando con el huésped. Entonces, eso era como la parte Profe, de una la... pregunta. Sí, señora. Hola, Lina. ¿Lina? ¿Lina? ¿Cuántas No te escucho. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, ahí ya. ¿Que cuántas veces el parásito permaneciente en el cuerpo se puede reactivar? Bueno, eso es una pregunta muy buena la que usted hace, Lina. Digamos que, a ver, depende cada caso, ¿no? Cada tipo de parásito. Aquí estamos viendo unas generalidades, pero voy a dejar de presentarles acá. Pero digamos que en algunos casos tiene que ver mucho con el sistema inmune. Entonces, cuando digamos hay un bajón del sistema inmune, si es un parásito que está intracelular, que de pronto está en forma de quiste, él se puede reactivar cuando hay un bajón en el sistema inmune. Entonces, pues digamos, esa es la forma como él se puede reactivar. Los parásitos, en el caso de muchos de esos platenmitos, o el miltus, ellos sí generalmente están liberando huevos constantemente y pues ahí ellos lo que hay que hacer es que sí hay que eliminarlos, ¿cierto? Pero digamos que en este caso, a su pregunta, digamos que es propiamente la reactivación, como en muchas infecciones que hemos visto, se relacionan cuando el sistema inmune, digamos, está inmunodeprimido, entonces ahí ya definitivamente es donde sucede este efecto. ¿Listo? Bueno, muchachos, terminamos.